de hoy de Punto y Coma presentamos 2 libros recientemente publicados por la editorial de la UNED. Aquí las noches se hacen largas de Rodrigo Soto y La colina de los niños de Germán Hernández. Para conocer un poco de estos escritores y sus nuevos libros, les invitamos a quedarse con nosotros en Punto y Coma. Empecé a escribir en mi adolescencia y al lado del maestro Francisco Zúñiga Díaz, en su famoso café cultural. Conocí gente maravillosa que me enseñó a amar la literatura más. Y creo que la vida me ha dado la oportunidad de poder escribir y hacerlo con pretensiones y con un profundo compromiso. Y también me siento agradecido de haber tenido la oportunidad de los libros publicados por ahora. Pero mientras tanto había que pagar cuentas, comprar casa, enamorarse, tener una hija, una compañera maravillosa. Entonces, me he desempeñado en mi disciplina, en mi campo, que es la planificación económica, los proyectos sociales, organizaciones sociales, sobre todo el sector sindical, donde me he sentido que me ha dado una gran oportunidad de crecer como ser humano y me ha hecho ver mucho mundo y poder vaciar un poquito en lo que escribo. El cuento es un género muy difícil. Técnicamente el cuento es quizás uno de los géneros más difíciles y siempre es un gran desafío empezar a contar un relato, ¿verdad? La factura de estos cuentos es muy tradicional, y eso los hace más difíciles todavía porque de alguna manera uno está emulando a los grandes maestros y a veces eso es muy pretencioso y arrogante, ¿verdad? Y un gran desafío. Pero sí, quizás uno lo que trata de dejar en cada texto es tratar de efectivamente golpear, más bien como dejar una especie de resonancia en la conciencia del lector, provocarlo un poco, incomodarlo un poco, pero que quede resonando algo, ¿verdad? El juicio fue breve. Ambos acusados, desnudos y tratando de ocultarse entre las sombras, escucharon la voz del juez. Por su desobediencia, los condeno para siempre a un lugar terrible, desconocido e incierto. Y los expulsó. La serpiente se arrastró hasta los pies del juez y con un silbido preguntó: ¿A dónde los enviaste? ¿Al futuro?, contestó el juez. Es muy interesante. Los blogs son animalitos en peligro de extinción, ¿verdad? Ahora con el auge de otras con otras herramientas de comunicación virtual como las redes sociales, entonces el blog ya empieza a verse como eso, como un animalito en extinción. Creo que somos pocos los blogueros que quedamos y es como por obstinación, ¿verdad? Y porque no me conformo con un like. Prefiero la indiferencia y la pereza de leer una entrada completa a un like gratuito que es un pasar la mirada por ahí. Entonces, y también el blog es una oportunidad de ejercer opinión y construir cosas. Me gusta reseñar libros porque soy lector y amo leer y me gusta compartir mi opinión con otros lectores sobre lo que pienso y siento y me ocurre cuando leo un texto. Entonces, no pretendo ser un crítico literario o decir la última palabra sobre nada. Simplemente arrojar con la intención de provocar e inquietar mis propias opiniones sobre literatura y sobre algunos textos que uno va leyendo de camino y que me parece que son contrapuntos para propiciar un diálogo. Y también una oportunidad de lanzarlos como se lanza como un náufrago lanza una botella con un mensaje.
tal vez le llegue a alguien y coincidamos, ¿verdad? Es lindo porque no le tengo que pedir permiso a nadie, publico lo que quiero, y no, lo hago en los plazos y con la periodicidad que yo quiero. Entonces es como una actividad que muy terapéutica también y muy libre. Entonces la idea y además un efecto no planificado del blog ha sido que a través de él he conocido muchísima gente que hoy día es buena amiga, y eso fue muy inesperado y afortunado también. Aquella noche, una vez más la voz que lo mortificaba volvió para repetirle lo de siempre, que saldría por fin libre de ahí para escribir un libro que todos los hombres y mujeres de todos los tiempos y todas partes reconocerían, lo hubiesen leído o no. Pero su alma, su vida y todo de él moriría para siempre. Que ese libro sería más importante que él. Tal vez por miedo a morir, o tal vez porque sabía que eso no era cierto y que era imposible salir de esa prisión, desafiando el destino, comenzó a escribir al día siguiente, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Una serpiente de colmillos acerados está prendida a mi cuerpo. Primero pensé que venía a rescatarme. Parece que no es suficiente dar frutos, sombra, cuidar su agua. No fui hecho para huir. Me mantengo firme hasta el final. Pude ver una sonrisa necia en el rostro de aquel tipo. Parece que no logran entender que nunca podrán comprarle árboles a la naturaleza. Se puede sustituir la madera, pero un árbol, jamás. En Soy el Águila Real, provincia de Guanacaste, Patricia Araya. Un texto literario con intención didáctica. En este nuevo viaje abundan espacios y personajes que se desplazan desde el río Zapoá hasta el Golfo de Santa Elena, en las faldas de la cordillera de Guanacaste. El experimentado escritor costarricense Rodrigo Soto propone en esta ocasión una novela que trata diferentes temas, entre ellos la masculinidad y algunos de sus fantasmas. Mediante un encuadre claustrofóbico, se interesa en poner de relieve las sutiles formas que adopta la manipulación afectiva en las relaciones familiares. Bueno, yo soy Rodrigo Soto, soy escritor, he dedicado la mayor parte de mi vida adulta a escribir cuentos, es decir, a inventar historias, cuentos y novelas, y adicionalmente pues también me he dedicado a la producción audiovisual, entre otras cosas. El tema de las relaciones entre el hijo y los padres, entre el hijo varón y el padre, es un tema que me parece que no sé si ha sido suficientemente escudriñado y abordado en la literatura costarricense. Creo que se ha hablado mucho de las relaciones de madre e hija, pero me parece que bastante menos de las relaciones entre padres e hijos. Y en algún momento de mi vida, hace ya más de 10 años, 15 años, surgió la necesidad de abordar ese tema de la relación con el padre, y escribí 3 novelas cortas, de las cuales Aquí las noches se hacen largas es la segunda. A mí no me interesaba tanto hablar de mi relación con mi padre, sino más bien hablar de lo que yo he observado y aprendido acerca de la relación de los hijos con los padres en la sociedad costarricense en general. Probablemente sea extensible en alguna medida a otras sociedades latinoamericanas, pero ciertamente me interesaba hablar en un sentido más amplio de esa relación. Por eso recurrí a 4 personajes de orígenes y condiciones sociales muy diferentes entre sí, y cada uno desde su punto de vista habla o bien de su relación con sus respectivos padres o bien de su relación con sus hijos o hijas. En esta novela en particular el tema está también planteado de una manera
no sé si sutil, pero me interesaba mucho abordar también el tema del poder afectivo de la madre en el ámbito familiar. Aun cuando el tema central es la relación hijo-padre, me interesaba poner de relieve también la capacidad que no está siempre socialmente reconocida de las madres para interferir en la relación entre hijos y padres. Como muchos lectores y televidentes saben, las madres pueden incluso impedir que la relación entre hijos y padres se desarrolle normalmente por medio de recursos legales o simplemente por medio de la manipulación afectiva. Entonces ese es uno de los temas tal vez no centrales, pero que sí me interesaba poner de relieve en este libro en concreto. Es grata esta sensación de ingravidez. El agua me protege de todo, me aísla. La luz lanza destellos fulminantes, ilumina objetos que apenas reconozco, semienterrados entre las hojas podridas. Una linterna metálica, un llavero plástico con la figura del Pato Donald, un aro herrumbrado de bicicleta, el primer televisor que compramos. En los temporales de invierno me sentaba frente al aparato y miraba cualquier cosa que transmitieran, mientras ella escuchaba la lluvia, atenta e inmóvil, sentada en el corredor de atrás, junto al horno del pan. A diferencia de otras novelas y cuentos míos en donde los personajes femeninos son dominantes y determinantes, en este caso en concreto se trata de una novela esencialmente masculina y sobre la masculinidad. Dicho sea de paso, esta novela dio pie, antes de ser publicada, a una versión teatral que se puso en escena, que recogía solo una de las líneas narrativas de la obra, no daba cuenta de todo. Siendo una novela breve, a mí me parece que tiene pues bastante complejidad. No es una novela sencilla, digamos. Tampoco es compleja en su estructura ni nada. Lo que quiero decir es que tiene varios hilos narrativos y también varios planos y aborda temas que me parecen relevantes para la sociedad costarricense de hoy, para nuestra convivencia, para reflexionar acerca de lo que es la Costa Rica de hoy, que creo que es pues una de las funciones de la literatura, pues, devolver imágenes y relatos y cuentos e historias que nos hagan pensar y reflexionar acerca de quiénes somos como sujetos y como sociedad en un momento histórico determinado. Creo que ese es parte del trabajo de la literatura, parte de lo que nos toca hacer a quienes escogimos dedicar nuestra vida a imaginar, fantasear, recoger y reelaborar las historias que oímos. Entonces vuelve la sensación de asfixia, ahora con mayor claridad, la certeza de que en algún momento debo salir a respirar. La corriente me arrastra con más fuerza. Incubada en el fondo de mis recuerdos, crece la necesidad de tomar aire. Pero me paraliza la idea de salir del río, abandonar esta corriente cálida en la que me deslizo. Pero de algún lado, de atrás, de cada célula de mi ser, crece, se ensancha el ahogo, la necesidad de salir. Y entonces no puedo más, no me sostengo, tengo que subir. La corriente es más veloz. Y yo haciendo, pataleo, subo con desesperación, rompo la superficie y con toda mi alma, con infinito alivio, respiro por fin. Respiro. Esta idea de 4 personajes muy diferentes, recluidos en un hospital, forzados a convivir, es una idea muy teatral en realidad, muy teatral. Y la versión, digamos, el guión cinematográfico que hice a partir de acá, pues sí adolecía de ser excesivamente dialogal. Descansaba muchísimo en los diálogos. En efecto, se trata de una novela
en donde mucha parte de la narración, una gran parte de la narración consiste exclusivamente en los diálogos, incluso los diálogos carentes de cualquier tipo de acotación. El lector es obligado a inferir cuál de los personajes es el que está hablando, porque el narrador ni siquiera hace explícito o acota quién es el que está hablando. Pero creo que como son pocos personajes, me parece que en términos generales eso no ofrece mayor dificultad. La ballena boca llena, Roxana Valverde. Un cuento inspirado en la necesidad de ofrecer formación ambiental a las personas que deseen aprender a revalorar la vida del planeta Tierra. Una historia sobre dos residentes del mar que comparten una nueva amistad y una situación de maternidad. El nivel de complejidad de la matemática exige de otros conocimientos didácticos que ayuden al docente y al estudiante a obtener aprendizajes significativos. Con variados ejemplos, este libro se convierte en una herramienta esencial para este tipo de enseñanza. Acompáñenos a conocer esta unidad didáctica de la mano de sus autores. En realidad ese libro lo que vino a hacer es llenar un vacío en los estudiantes de la carrera de enseñanza en la matemática, porque muestra mucho cómo seleccionar los recursos, cómo utilizarlos, muestra ejemplos. El público en realidad, lo que a nosotros nos interesa más son los estudiantes de la carrera de enseñanza en la matemática de la UNED, pero perfectamente puede funcionar para las otras carreras de enseñanza de la matemática de las universidades públicas y privadas, y también para docentes en ejercicio, porque hasta el momento es la primera obra en matemática sobre recursos que se ha hecho en el país. ¿En qué consiste alguno de los capítulos de este libro? Bueno, la unidad didáctica nosotros consideramos que tenía que estar dividido en 4 partes. El primer capítulo referido a la conceptualización teórica de los recursos y de los medios. El segundo ya un poco más describir qué tipo de recursos podían utilizar los estudiantes como futuros profesionales. El tercero un poco sobre los recursos en la atención a la diversidad, todo esto que sale nuevo sobre la universalidad. Y también el cuarto un poco de recomendaciones para que ellos sepan cómo seleccionar esos recursos. ¿Cuál es la importancia de la enseñanza de la matemática hoy en día? Bueno, es que la enseñanza de la matemática prácticamente ha sido importante desde siempre, y hoy en día desde el profesional hasta el ciudadano común tiene que prepararse para aprender matemática, pues en el entorno, en el diario vivir, la enseñanza de la matemática va a estar presente, entonces va a tener que hacer uso de ella para resolver problemas cotidianos muy necesarios y que le van a ayudar a vivir mejor. Entonces hay recursos muy tradicionales, como inclusive hasta una piedra que podría funcionar, hasta recursos muy sofisticados como un ordenador que también podría funcionar, depende de la mediación que pueda hacer el docente. Gracias. Yo aquí le traje un diagrama donde quisiera ver si usted me puede explicar de qué manera puede funcionar esto para una clase de matemáticas. Entonces, primero recordar que este es uno de los recursos viejísimos con los cuales los chinos comenzaban a enseñar muchas cosas, no solo matemática. Esto se utiliza inclusive hasta en áreas como psicología, como en diversas áreas donde se quiere estimular la lógica. Por ejemplo, en la unidad didáctica nosotros planteamos una aplicación sobre áreas. Nosotros proponemos que el estudiante arme un cuadrado, ¿verdad?, con estas piezas. Hay muchos temas, la mayoría que se pueden trabajar en forma lúdica y no iniciar la clase con la fórmula o con un sentido abstracto, digamos que por ejemplo que le digan a usted que este paralelogramo, el área es la base por altura, simplemente la calcula y después se da cuenta que esta área va a ser base por altura, ¿verdad? Y no de una manera memorística que como conclusión va a dar al traste en un aprendizaje poco significativo.
Germán Hernández consigue noquearnos en casi todos sus relatos, a través de virajes inesperados, juegos de palabras y una constante intención de rozar algunas de nuestras emociones. Quiere dejar un eco resonando en nuestras conciencias. Las frecuencias que nos emite provienen de sus fetiches preferidos, del relato corto, de Kafka y del Gran Quijote de la Mancha. Hoy día se habla mucho de géneros y subgéneros emergentes, de microrrelato y todo eso. Yo no niego ni reprocho nada al respecto, pero yo hago cuentos. Unos salen de 10 páginas, otros salen de media página, pero no es, digamos, que yo quiero hacer mini cuentos o microrelatos o minificciones, son cuentos. Eso es todo. Nada más que a uno les tocaba, necesitaban 10 páginas para desarrollarse y otros un cuarto de página y así salieron. Y el lector es el que le da sentido a ese texto. Y lo que yo quise decir en ese texto ya no importa ni es necesario. Lo importante es lo que el lector pueda hacer de ese texto y qué sentido pueda darle. Entonces, más que una complicidad o una interacción del lector para completar el texto, es un proceso de apropiación. El lector se lo apropia y le da el significado y el sentido que él le asigne. Creo más en tengo mucha convicción en eso. Siento mucho respeto por lo que el lector haga decir al texto, de la manera en que lo haga hablar, porque siento que logré el objetivo de poder entregar algo que interpela al lector y que le permite al lector darle sentido y contenido. Esa es la finalidad. Sí, todos los personajes hacen una revisión de lo que fue o ha sido o es la relación con sus padres, y son relaciones de diferente tipo, digamos, en algunos casos marcadas por el abandono, que puede ser una ausencia física o simplemente una ausencia emocional. En otros casos también marcadas por el antagonismo en los hogares en donde el padre es agresor. El hijo muy natural y espontáneamente asume una posición de antagonismo con el padre porque se siente llamado a defender a la madre. Y eso plantea dificultades enormes, el no tener una figura paterna con la cual identificarse de una manera positiva. A mí me interesa mucho también en algunos casos dejar un referente de procesos históricos, digámoslo así. Y en este caso, la historia de esta clínica es una historia que me interesaba dejar constancia porque tiene que ver con la transformación de las instituciones de la salud pública. Porque si bien la literatura de ficción como la que yo hago no tiene que ver con la historia ni con la historiografía, sí crea relatos, crea, como se suele decir ahora, narrativas sociales. Y a mí me parece que los procesos de transformación social que vive cualquier sociedad, pero en este caso concreto, la nuestra, la sociedad costarricense, también tienen que encontrar cabida y acogida en nuestras historias ficticias, digámoslo así. Por eso me interesaba dejar constancia y relatar la historia de esa clínica. Desafíos variados, sentidos, apropiaciones y, ¿por qué no?, complicidades. Es lo que los lectores encontrarán en la novela Aquí las noches se hacen largas, de Rodrigo Soto, y en la colección de relatos La colina de los niños, de Germán Hernández. Adquiéralos en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Hotel Don Carlos en San José.